Sabemos que en México pasan demasiadas cosas siniestras y perturbadoras. Y mientras más investigaba, más me daba cuenta de que este iceberg es mucho más oscuro de lo que parece. Porque hoy estamos en la parte 6. Y esto parece no tener fin. Aquí vamos a seguir descendiendo a niveles donde los casos dejan de ser simples misterios y se convierten en verdaderas pesadillas. Sucesos difíciles de explicar, historias que parecen imposibles y casos tan impactantes que cuesta creer que realmente ocurrieron. Así que hoy iremos de lo más inusual a lo más perturbador. En marzo de 2026, en Aguascalientes, México, un caso de violencia familiar provocó indignación total cuando un hombre fue detenido por algo que parece imposible de creer. Su propia hija, una bebé de apenas 11 días de nacida, terminó en estado grave después de que él decidiera meterla al congelador de la casa simplemente porque no dejaba de llorar. Todo ocurrió dentro del domicilio familiar, donde la madre de la menor salió por un momento a una tienda cercana. Durante ese tiempo, la bebé quedó sola con su padre, identificado como Jesús N. Según la investigación, el llanto constante de la recién nacida comenzó a desesperarlo hasta que tomó una decisión brutal. En lugar de calmarla o pedir ayuda, abrió el congelador y metió a la bebé dentro, intentando que dejara de llorar. La dejó ahí varios minutos, exponiéndola a temperaturas extremas que pusieron su vida en peligro inmediato. Cuando la madre regresó a casa, encontró a la niña en condiciones críticas. La bebé presentaba signos severos de hipotermia y fue trasladada de emergencia a un hospital, donde los médicos lograron estabilizarla. Los reportes señalaron que, por la rapidez con la que fue atendida, logró sobrevivir, aunque el riesgo fue extremo. La madre denunció de inmediato lo ocurrido y las autoridades intervinieron rápidamente. Elementos de seguridad detuvieron al hombre, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de tentativa de homicidio y violencia familiar. El caso generó una ola de indignación porque no se trató de negligencia ni de un accidente doméstico. Fue una acción consciente contra una recién nacida de apenas 11 días de vida, completamente indefensa, cuya única falta fue llorar como cualquier bebé. El 5 de marzo de 2022, el Estadio Corregidora de Querétaro dejó de ser una cancha de fútbol y se convirtió en una escena de guerra. Lo que debía ser un partido normal de Liga MX entre Querétaro y Atlas terminó en una de las imágenes más brutales y vergonzosas en la historia del fútbol mexicano. Todo comenzó durante el segundo tiempo del partido. Corría el minuto 63 y Atlas iba ganando 1-0. Cuando una pelea entre barras en las gradas empezó a salirse de control. Primero fueron golpes, empujones y provocaciones entre aficionados de Querétaro y Atlas, pero en cuestión de minutos aquello explotó. La seguridad del estadio fue completamente rebasada. No había suficientes elementos para contener a cientos de personas golpeándose salvajemente. Las puertas se abrieron y el caos bajó desde las tribunas hasta la cancha. Familias enteras corrieron desesperadas buscando escapar, padres cargando niños, mujeres llorando, gente escondiéndose donde podía mientras alrededor seguían las agresiones. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, personas siendo pateadas en el suelo, aficionados semidesnudos corriendo ensangrentados, grupos golpeando brutalmente a hombres inconscientes mientras nadie podía detenerlo. Algunos intentaban huir quitándose la camiseta de su equipo para no ser identificados. Otros simplemente no alcanzaban a levantarse. Muchos testigos aseguraron que aquello no parecía una riña de fútbol, sino una cacería. Había cinturones, palos, sillas y todo lo que pudiera usarse como arma. La cancha terminó convertida en refugio improvisado para decenas de familias que solo querían salir vivas. El partido fue suspendido de inmediato. Jugadores y cuerpos técnicos corrieron a vestidores mientras las cámaras captaban escenas imposibles de justificar. La noticia explotó internacionalmente porque parecía una masacre en pleno estadio, frente a miles de personas.
Oficialmente, las autoridades reportaron 26 personas lesionadas y aseguraron que no hubo fallecidos, aunque durante días hubo una enorme polémica, porque en redes sociales circulaban imágenes tan brutales que mucha gente estaba convencida de que sí hubo personas sin vida y que el caso estaba siendo minimizado. Hasta hoy, ese debate sigue siendo parte de la herida del caso. La Liga MX reaccionó con castigos severos. El estadio recibió veto por 1 año, Querétaro jugó sin público, la directiva fue sancionada y se implementaron nuevas medidas como el famoso Fan ID para intentar controlar el acceso a las barras. Pero para muchos eso nunca fue suficiente, porque más allá de las sanciones quedó una pregunta brutal. ¿Cómo un partido de fútbol pudo convertirse en una escena de terror, donde familias enteras pensaron que iban a morir? Ese día no solo quedó manchado el Estadio Corregidora, quedó manchado todo el fútbol mexicano, porque durante unos minutos el balón dejó de importar, y lo único que importaba era sobrevivir. Todo ocurrió durante la madrugada del sábado 29 de marzo de 2026, cuando un joven de 25 años celebraba su cumpleaños y había contratado al grupo musical Reacción para amenizar la fiesta. Como en muchas reuniones de este tipo, había música en vivo, invitados, alcohol, y el ambiente parecía normal. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos todo iba a terminar en disparos. Según los reportes, en medio de la celebración, el festejado comenzó a realizar detonaciones al aire. Lo que para algunos parecía una irresponsabilidad peligrosa, rápidamente se convirtió en una amenaza real. La tensión subió de inmediato dentro del salón, mientras los asistentes intentaban entender qué estaba pasando. Por razones que aún siguen bajo investigación, el hombre dejó de disparar al aire y dirigió su arma contra los propios músicos que él mismo había contratado para tocar en su fiesta. Sin previo aviso, abrió fuego contra los integrantes del grupo. Arturo, vocalista de la agrupación, recibió los disparos y perdió la vida en el lugar. La música se detuvo de golpe y el salón se convirtió en caos absoluto. Gritos, personas corriendo, invitados buscando dónde esconderse y el sonido de los disparos rompiendo por completo la madrugada. Raúl, la segunda voz del grupo, de apenas 24 años, también fue alcanzado por las balas. Gravemente herido, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital mientras los asistentes seguían en estado de shock por lo ocurrido. Cuando las autoridades llegaron al salón El Roble, encontraron una escena marcada por el pánico. En el lugar fueron localizados al menos 12 casquillos percutidos, prueba de la violencia con la que ocurrió el ataque. Pero el agresor ya no estaba ahí. El cumpleañero, el mismo hombre que había organizado la fiesta y contratado a la banda, logró escapar antes de la llegada de la policía. Pasó de anfitrión a fugitivo en cuestión de minutos. El caso generó indignación porque una presentación musical terminó en una ejecución absurda y violenta. Arturo salió esa noche a trabajar, a cantar, a cumplir con un contrato como cualquier otra presentación, y terminó perdiendo la vida frente a decenas de personas. Ahora, las autoridades mantienen la búsqueda del responsable mientras la familia de la víctima exige justicia, porque una fiesta de cumpleaños terminó convertida en un funeral y un escenario de música acabó siendo la última escena de vida para un joven cantante que jamás imaginó que aceptar ese evento sería su sentencia de muerte. El 18 de febrero de 2026, en una casa de Azcapotzalco, Ciudad de México, se convirtió en una escena de horror cuando un joven de apenas 20 años le quitó la vida a su propia abuela y a su tío abuelo dentro del domicilio familiar. No fue un asalto ni un ataque de desconocidos. Fue alguien de la misma sangre, alguien que ya había sido internado por problemas psiquiátricos y que ese mismo día había escapado de una clínica. Todo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Leopoldo Blacaler, en la colonia Ampliación San Pedro Chalpa. Ahí vivía María de Jesús Saucedo,
de 74 años, y Juan Saucedo, de 80, dos adultos mayores conocidos en la zona por su vida tranquila y su rutina normal. Nadie imaginaba que esa tarde terminarían sin vida dentro de su propia casa. Según la investigación, el joven había salido de un centro de atención psicológica y psiquiátrica, donde estaba internado por problemas de salud mental desde hacía tiempo. Después de escapar, fue directamente a la casa de sus abuelos. Primero comenzó una fuerte discusión con su madre. La pelea subió de tono hasta llegar a los golpes, y cuando la abuela intentó intervenir para calmar la situación, todo explotó. Tomó un objeto punzocortante y atacó primero a María de Jesús. La apuñaló múltiples veces dentro de la vivienda. Juan Saucedo, tío abuelo del agresor, intentó defenderla, pero también fue atacado brutalmente. Ambos quedaron gravemente heridos dentro de la casa, mientras el caos se apoderaba del lugar. Cuando los vecinos y familiares pidieron ayuda, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al domicilio junto con paramédicos, pero ya era demasiado tarde. Los dos adultos mayores habían perdido la vida por las heridas del arma punzocortante. La escena era devastadora. Manchas rojas dentro de la casa, familiares en shock y el agresor todavía ahí. Lo más impactante fue que no huyó. Los policías lo encontraron todavía con el arma en la mano. Fue detenido en el lugar sin posibilidad de negar lo ocurrido. Según reportes posteriores, habría dicho que le quitó la vida a sus familiares porque eran unos demonios. Una frase que volvió todavía más perturbador el caso. Días después, un juez de control lo vinculó a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio. La fiscalía confirmó que enfrentaría la investigación formal por haberle quitado la vida a su abuela y a su tío abuelo, mientras también se analizaba su historial psiquiátrico y las condiciones en las que logró escapar del centro donde estaba internado. El caso sigue en proceso, ya que no ocurrió hace mucho tiempo, y esperamos que se pueda hacer justicia por estos dos pobres ancianos. Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza y Miss Teen Baja California 2017, tenía 27 años cuando fue asesinada el 15 de abril de 2026 dentro de su propio departamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Estaba en casa junto a su esposo Alejandro Sánchez, su bebé de apenas 8 meses y su suegra Erika María Herrera, la mujer que terminaría quitándole la vida. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve a Carolina conversando con su suegra con aparente normalidad. En un momento, la suegra le pide una botella de agua y Carolina camina hacia la cocina. Erika la sigue con las manos en los bolsillos. Segundos después, se escuchan los disparos. No fue uno. Según la investigación y la necropsia, Carolina recibió 2 impactos de bala, 6 en la cabeza y 6 en el tórax. Le quitó la vida prácticamente a quemarropa. Cuando su esposo escuchó las detonaciones, bajó con su bebé en brazos y se encontró con la escena. Desesperado, le gritó a su madre: «¿Qué hiciste, mamá?». Y ella, con una frialdad enfermiza, respondió: «Nada, me hizo enojar. Tú eres mío, ella no». Esa frase dejó claro que no era una simple discusión familiar. Había una obsesión posesiva. La suegra veía a Carolina como alguien que le había robado a su hijo. No la veía como nuera, sino como rival. Después de dispararle, Erika María tomó sus maletas, salió del departamento y se fue en taxi. Su propio hijo no la detuvo. La denuncia ante la fiscalía se presentó hasta el día siguiente, el 16 de abril, algo que generó todavía más polémica. Él aseguró que primero quiso proteger a su bebé y evitar que terminara en una casa hogar. El caso primero fue manejado como homicidio doloso, pero la presión de la familia y de organizaciones feministas logró que se reclasificara como feminicidio. La Fiscalía de CDMX abrió la investigación formal y señaló directamente a Erika María como principal sospechosa. Hasta este momento, no hay condena porque la suegra sigue prófuga de la justicia. Huyó después del crimen y las autoridades iniciaron su búsqueda. La familia de Carolina exige captura inmediata, justicia
y también respuestas sobre la actuación del esposo, porque muchos cuestionaron cómo permitió que su propia madre escapara después de quitarle la vida a su esposa. ¿Qué hiciste, loca? Nada, tú me hice enojar. ¿Qué te pasa, loca? Es mi familia. Tu familia es mía. Tú eres mío y ella es tu. Marcos Gregorio tenía 17 años y soñaba con convertirse en sicario. No era una metáfora ni una exageración. Lo decía abiertamente, lo escribía en su cuaderno escolar y hasta construyó una maqueta exacta del crimen que quería cometer. En su mente, repetía siempre las mismas 4 palabras: disparos, sigilo, emboscada, dormirlos. Vivía en Iztapalapa, Ciudad de México, y alquilaba junto a su madre una parte de la casa de la familia Campos. Su madre era policía. Los vecinos lo describían como un joven raro, callado y frío. Pasaba tiempo leyendo, arreglando computadoras en un cibercafé y planeando algo mucho más oscuro. Un mes antes del crimen, incluso le dijo a personas del café internet que pensaba quitarle la vida a una familia completa. Nadie le creyó. Pensaron que era otra fantasía enfermiza de un adolescente extraño. Pero él hablaba en serio. Con plastilina negra construyó una réplica de la casa de sus víctimas. Colocó muñecos dentro de cada habitación y marcó exactamente cómo quedarían los cuerpos. No era un impulso, era un plan estudiado. También reclutó a 2 menores más de 13 y 16 años, primos entre sí, para ayudarlo. A uno le asignó vigilar la ventana, al otro participar directamente en la masacre. Fue reuniendo dinero poco a poco para comprar las armas: 2 machetes, una ballesta con 3 flechas y un hacha de mano. Quería hacerlo como un verdadero sicario. Quería sentirlo real. El 3 de mayo de 2016, Maribel Socorro Cruz y su hija Norma Campos, de apenas 14 años, llegaron a casa a la hora de comer. Marcos y sus cómplices ya las estaban esperando. Las llevaron hasta la cocina del primer piso. Ahí comenzó la carnicería. Según la declaración del menor de 13 años, cuando Marcos le clavó una flecha de la ballesta en la cabeza a Maribel, él salió corriendo del cuarto. Había demasiada sangre. Después atacó también a Norma, la hija de 14 años, apuñalándola brutalmente. Incluso le quitó la vida al perro de la familia a machetazos, tal como ya había escrito en su cuaderno. Cuando terminó, bajó las escaleras cubierto de manchas rojas en las manos, la ropa y las botas. Justo en ese momento, llegaron la abuela de las víctimas y otro familiar. Marcos los saludó con total tranquilidad y les dijo algo escalofriante. Pidió agua para limpiar la pintura roja que supuestamente un compañero le había tirado. Les dijo que estaban ensayando una obra de teatro, mientras arriba la madre y la hija se daban en la cocina. Cuando Félix Campos, padre de Norma y esposo de Maribel, llegó a casa, encontró ambas tiradas en el suelo, exactamente como Marcos lo había planeado en su maqueta, una encima de la otra. Norma todavía respiraba, pero perdió la vida camino al hospital. La policía no tardó en sospechar de él. Había sangre en la entrada de su cuarto, sangre en su ropa y demasiadas señales imposibles de ocultar. Poco después, fue detenido. El menor de 13 años fue liberado rápidamente por ser inimputable, pero Marcos Gregorio enfrentó internamiento en un centro para menores, con una condena de hasta 5 años por el doble asesinato. Para la familia, eso no era justicia suficiente. Lo más aterrador no fue solo el crimen, sino la frialdad con la que lo planeó. No eliminó esas vidas por rabia del momento. No fue una pelea. Fue un adolescente que quería convertirse en sicario y decidió empezar practicando con sus propios vecinos. Una madre y una niña de 14 años terminaron asesinadas porque un joven quería sentirse como un asesino profesional. Y lo peor de todo es que lo logró.
El pasado 20 de abril de 2026, uno de los lugares más turísticos y emblemáticos de México se convirtió en una escena de horror. La zona arqueológica de Teotihuacán, específicamente la Pirámide de la Luna, fue escenario de un tiroteo que desató el pánico entre cientos de visitantes. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, subió armado hasta la parte alta de la pirámide. En cuestión de segundos, comenzó a disparar contra los turistas. Testigos aseguran que se escucharon más de 20 detonaciones. La gente corría desesperada, familias se separaban, algunos se tiraban al suelo buscando salvarse mientras otros se escondían detrás de las estructuras de piedra. En medio del caos, una turista canadiense de 32 años perdió la vida. Además, 13 personas resultaron heridas, entre ellas visitantes de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Rusia y Canadá, además de un niño de apenas 6 años. Algunos fueron alcanzados por las balas, otros resultaron heridos en la desesperación por escapar. La Guardia Nacional y la policía rodearon rápidamente la zona. Durante varios minutos, el atacante siguió armado en la cima de la Pirámide de la Luna, generando una tensión total. Finalmente, al verse acorralado, decidió quitarse la vida en el lugar. Junto a su cuerpo, encontraron un arma de fuego, municiones y un cuchillo. Pero lo más perturbador vino después. Las investigaciones revelaron que el atacante estaba obsesionado con la masacre de Columbine de 1999. Incluso eligió el 20 de abril, la misma fecha de aquel ataque, lo que hizo pensar a las autoridades que no fue coincidencia, sino una imitación planeada. La gran pregunta fue cómo logró entrar armado a uno de los sitios más vigilados y visitados del país. El caso provocó críticas inmediatas sobre la seguridad en Teotihuacán y obligó a reforzar los controles de acceso con mayor presencia policial. Lo más escalofriante de esta historia no fue solo el tiroteo, sino el lugar donde ocurrió. Un sitio lleno de historia, cultura y turistas terminó convertido en una escena de sangre, porque a veces el terror no aparece en lugares oscuros. Aparece justo donde nadie imagina. Leila Montserrat Lares Becerra tenía solo 15 años cuando fue asesinada de una de las formas más crueles que se recuerdan en Sonoita, Sonora. No fue un secuestro ni un ataque de un desconocido. Fueron 2 adolescentes, una de 13 y otra de 15 años, quienes la engañaron, la llevaron hasta una vivienda y ahí ejecutaron un plan que ya tenían preparado. Según la investigación, todo habría comenzado por celos, envidia y una rivalidad relacionada con un joven. Lo que parecía un conflicto adolescente terminó en una tragedia brutal. Las agresoras citaron a Leila con engaños, la hicieron entrar a la casa y una vez dentro la sometieron. La ataron a una silla, le vendaron los ojos y la dejaron completamente indefensa. Después la estiraron con una cuerda hasta quitarle la vida. Pero lo más perturbador fue que decidieron grabarlo todo. No solo cometieron el crimen, también registraron cada momento. Después de asesinarla, enterraron su cuerpo en el patio de la misma vivienda, como si quisieran borrar cualquier rastro de lo ocurrido. 2 días después, hicieron algo todavía más cruel. Enviaron el video del asesinato a la familia de Leila. Fue así como sus seres queridos descubrieron la verdad. Ya no era una desaparición, era la confirmación de una pesadilla. Inmediatamente alertaron a la policía. Y gracias a ese video, las autoridades pudieron localizar el lugar y encontrar el cuerpo enterrado. El caso sacudió a todo México, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque las responsables también eran menores de edad. Durante las investigaciones, ambas habrían confesado que actuaron por envidia y rivalidad por un joven, una razón que indignó todavía más a la opinión pública. Sin embargo, la mayor polémica llegó con las sentencias. Una de ellas recibió una medida de internamiento de apenas 2 años y 10 meses, mientras que la otra obtuvo libertad asistida por solo 11 meses. Para la familia, eso no fue justicia, fue una burla. Las autoridades ofrecieron una indemnización económica,
pero la familia la rechazó. No querían dinero, querían justicia real. Exigen una revisión judicial del caso y una condena que refleje la magnitud del horror que sufrió Leila. Porque una niña de 15 años fue engañada, atada, asesinada y enterrada por otras adolescentes. Y para su familia, la verdadera herida no terminó con el crimen, sino con la sensación de que la justicia nunca llegó. Esa sorpresa que nadie te ha dado, güey, no se te va a olvidar jamás. ¿Estás lista? 1, 2, 3. Espérate. Aguanta. Espérate. No te emociones, mira. Agarra esto. Agarra esto de aquí. No. Meta mano acá, güey. Meta mano. Aquí. Venga. Yo no pensé que no te toma aquí. No pensé que no. ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Aquí.